Hoy en Entre Paréntesis, Paulina García, conociéndonos con la poeta de San Felipe, parte del grupo Entre Paréntesis Chile. Hola amigos, estamos como toda la semana entrevistando a Entre Paréntesis, conociéndonos. A todo el equipo editorial les va a tocar en algún momento, no crean que se van a salvar. Y hoy día estamos con una gran amiga mía, que es Paulina García. A ella la conocí cuando llegó a las tertulias de la alternativa, que no sé cómo llegaste ahí. Nunca te he preguntado eso, porque igual llegaba gente, pero no, a veces llegaba gente y nosotros no sabíamos de dónde llegaban la invitación. Pero te lo voy a preguntar después, porque la primera pregunta es, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy Paula Ramírez y Paulina García es por Paulina el nombre que quería poner mi mamá y García porque nací el mismo día que Federico García Lorca. Un gran honor. Eh, aunque muchos años después, creo, no tanto. Yo Yo sí, yo creo que hartos años después. soy de San Felipe, ¿ya? Y estoy en Santiago por motivos laborales. Yo estudié en Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso, y de ahí me vine a trabajar acá a Santiago. Estudié ingeniería y, y estoy acá hace 14 años en la Igual región metropolitana. una vida completa en 14 años. Sí, Po. ¿Y así cómo que te significó ese cambio? Porque igual la vida en regiones es como mucho más tranquila. sí, Bueno, en algunas regiones, porque Concepción, por ejemplo, ya no es Concepción que era antes, porque ahora es igual que llegar a Santiago. Pero igual para ti tiene que haber significado un cambio. ¿Cómo fue esa etapa de adaptarse a una vida mucho más rápida? sí, se extrañaba sobre todo Valparaíso, que tienes el tema que tiene esa magia, ese puerto que hace que uno se enamore de él, donde todo es familiar, donde el mismo transporte, por ejemplo, el chofer te espera, no hay VIP, entonces de repente que te lleva por algunas monedas, pero todo es más afectuoso, ¿cierto? Se da esa relación como ya, como que todos te conocen, no sé, yo iba al mercado, ya la persona del mercado me conocía, ¿cachai? Ya ibas a la caleta y ya tenías como tu pescador y es todo más familiar, más esa conexión que se da como más íntima dentro de las provincias, donde todos se conocen, o casi todos se conocen. Igual Valparaíso es grande, pero igual conoces a la mayoría de la gente. Y, y es más, la seguridad también es un tema que me chocó fuerte, porque en Valparaíso o en San Felipe dicen ya ciertas partes, ciertos lugares a ciertas horas es como complicado. Y Santiago me di cuenta que no, que en cualquier parte, a cualquier hora, en cualquier lugar, te asaltan. Sí. Se da lo mismo, me asaltaron una vez en Las Condes, una vez acá en la Florida, una vez llegando a mi trabajo trabajaba en ese tiempo en la ciudad empresarial. Entonces, eh, me aprendí que en Santiago partes seguras no hay. El saludo también me costó un poco porque uno se acostumbra a subir a la micro, saluda a todo el mundo, o sea, saluda aunque no los conoce, o en todas partes saluda, entonces acá de repente como que saludabas o y te miraban mucho raro. Así Así como, como, buenos días, ¿qué se te ofrece? ¿Por qué me estáis saludando? Una cuestión así, eso o pasa. pasaba en los ascensores en la oficina, decía buenos días y así como un tremendo cri-cri, pasaba la pelotita y nadie respondía y eso fue un poco también de las diferencias que noté entre provincia y Santiago. Cuéntame un poco más de ti, de tu vida familiar. Tú tienes una hija, tú eres casada. eh, ¿Cómo ustedes no se conocieron acá o venían de antes? No, no estoy casada, tengo 3 hijos que tiene entre 13 y 6 años. Y llegamos a Santiago, los dos éramos de provincia, estudiamos en la misma universidad, distintas carreras, en la misma facultad, nos conocimos en la facultad de ingeniería, y él es de San Antonio, y yo era de San Felipe, nos conocimos en una pensión,
Ay, qué romántico. Sí, no es la pensión Soto, no. Lo iba Casi, a decir, no no. quise decirlo. Sí, siempre me molestan con la pensión Soto porque yo no ahí vivía mi mejor amigo, que todavía, y éramos muy yunta con mi amigo, entonces yo andaba como para todos lados con él, y muy hermanos somos con mi amigo Lobo, y él llegó a esa pensión donde está mi mejor amigo. Qué Entonces buena. ahí nos conocí. ¿Y cuánto llevan ya juntos? No sé, harto. Harto. Ya perdiste la cuenta. Hablemos un poco más de tu motivación a escribir, porque tú escribes poesía. No te Sí, conozco un cuento. no cuento, no. Por eso te digo, Nunca porque de repente me cuento, ha pasado sí, que algunas personas también escriben cuentos. Cuéntame un poco de eh, dónde nace tu pasión por escribir. ¿sabes qué? Desde muy chica me gustó la poesía. Yo creo que siempre me gustó leer poesía más que cuento. Cuando chica participaba en estos concursos de poesía que habían entre los colegios y, y me empezó a ir bien y empecé a darme cuenta que me gustaba leer poesía. También siempre era la que leía los poemas para los actos de los colegios. Y ya después en la adolescencia tuve el honor de conocer a Azucena Caballero, una gran poetisa chilena, Sí. una gran gestora cultural de mi zona, y con ella estuve en un taller de letras que hizo, que era gratuito y para todos los jóvenes, éramos algunos jóvenes, varios jóvenes de ahí de San Felipe, y sea un espacio muy rico porque ella era bien, como bien maternal, y enseñaba mucho, nos daba así como lectura y aprendimos a conocer a varios poetas. Después cuando entré a la universidad ya lo dejé un poco por el tema de estudio y de horario. Así que ahí participé, más que ir a talleres, empecé a ir a unas lecturas que se daban que se llamaban los Jueves Poéticos en un bar que era el Mariela, y ahí nos juntábamos con unos chicos de la Playa Ancha en ese tiempo, y ahí se armaban lecturas, y también tomé unos ramos que son electivos dentro de de la universidad, que los dictaba el poeta porteño Sergio Madrid. Ay, Sergio Madrid, qué Sí, lindo. sí, y él da unos ramos y el otro, Bruno Cunio también, otro poeta porteño. Así que empecé a ir a esas clases y ahí seguí como para no desligarme tanto de la poesía en esos tiempos, que no había tanto tiempo. Claro. Oye, cuéntame, porque tu poesía te agita algún texto para leer, ¿no es cierto? Sí, Ya. Porque tu poesía es un poco, eh, como se dice siempre, en los tiempos de crisis los poetas son los que tienen la voz. Y ahí estamos hablando de un Miguel Hernández, de un García Lorca, estamos hablando de un montón de personajes que hablan un poco de su entorno y de lo que está pasando. Tu poesía es un poco de ese estilo, porque tienes unos poemas bastante eh, no voy a decir que son sociales, porque no son sociales, sino que son realistas, como de un punto de vista bastante maternal incluso algunos. sí. Cuéntanos, ¿cuál nos trajiste para leer, para escuchar? Bueno, traje uno que es Carta para Rodrigo, que lo ¿Ese es de escribí alguno de para... tus libros? No, no, salió en la revista creo que del mes pasado, de la revista Entre Paréntesis, y que es para Rodrigo Medina, un joven que es un detenido desaparecido. Me impactó mucho su historia y más que la historia, un texto que leí de su madre, Malva, un poema Oh, muy sí, hermoso, a mí me hizo que llorar ese leía poema. ella y conocí su historia a través del blog que tiene, de la página de Rodrigo, y los escritos que él hacía, y quiero, pese a su corta edad, igual, porque tenía solo 19 años, hizo bastantes cosas. Bueno, tú sabes, en esa época, los 70 fue una época también cultural muy movida. Sí, es que en los Y 70
Sí, había auge para eso, se propiciaba que eso pasara, era la idea. sí que este joven también hizo algunos escritos, algunos dibujos, pone su participación social y política dentro de la universidad. Así que él escribió un poema, se llama Carta para Rodrigo. Tu rostro de hombre niño lo busco entre rostros desconocidos. Tu rostro como el de tantos que nos faltan. 1210 desaparecidos. Dame una pista para hallarte. Unos de tus dibujos trazados en la arena. Un árbol de hojas apuntando hacia el cielo. Un pañuelo batiéndose en el aire. Responde los llamados, Rodrigo, a la voz de hermana que te nombra con dulzura, a la voz de Malva que clama tu regreso, a la voz de una compañera que grita que se haga justicia, a la voz de Marina que se ahoga en un último te quiero. 44 años que son un siglo, un eterno de dolor, horrores y desconsuelo, injusticias, mentiras, pactos de silencio. Sigue encendiendo el brasero cada mayo, esperando abrigarte a tu regreso, al calor del fogón tomar un mate y que me cuentes dónde te escondieron. Abrir por un instante el agujero en el espacio-tiempo y llevarte a los días en que agitabas tu loco pelo al viento. Hacer de esto todo un mal sueño y que regreses a casa aquel 26 de mayo, como un día de otoño cualquiera, trayendo tu desorden juvenil a casa, leyendo versos inconclusos como estos. Pero mi sueño se derrumba y me trae de regreso a este duro día de invierno, encerrada por un virus que no vemos, tan peligroso como aquel que te llevó lejos de tu hogar, el horroroso virus del miedo. Es un excelente poema, sí, lo publicaste el mes pasado, si me acuerdo de ese poema. A veces no me acuerdo de los títulos de todos, o me pasa con los autores, que me acuerdo de los poemas, pero no me acuerdo el nombre del autor. Son cosas que a uno que ya está media loca ya me empiezan a fallar los cables, las conexiones. Cuéntame un poco de tu primer libro. ¿Por Eh, qué, perdón, por qué nace ese libro? ¿Por qué fueron esos poemas a ese libro? ¿Por qué el título del libro? Cuéntame. bueno, el libro que hice con ustedes, Simbiosis, bueno, porque fue simbiosis bueno, yo soy un poco del lado de la bioquímica, así que tiene un nombre enfocado a eso. Es la particularidad que tienen ciertos seres de traspasarse cosas o vivir en, por ejemplo, en los pececitos, como Nemo, ¿te acuerdas que vivía en su anémona? Entonces, es un dar y recibir, tú me das esto, yo te doy lo otro. Eso es la simbiosis. Y le puse simbiosis al libro porque muchos poemas fueron dados por eh, experiencias, por personas que se cruzaron en mi camino, para bien o para mal, y que, claro, nos dimos cosas mutuamente y muchos de ellos me dieron material para hacer mis poemas, Qué lindo, qué lindo. Eso, lecciones de eso vida. es lo que me gusta de la perspectiva de las cosas tuyas, porque tú pones, a mí me gusta mucho la química, pero nunca estudié química por puta, por un montón de otras razones, por la misma razón que tú no estudiaste poesía, por así decirlo, entre comillas. Entonces, de repente tus poemas o por ejemplo catarsis, Sí. son palabras como que reflejan tanto con solo escucharlas. Simbiosis, ¿sabéis cómo me sonaba a mí cuando yo vi el título? Porque cuando me mandaste sentí que era como cuando dos personas se juntan y se transmiten la energía, que eso es básicamente lo que tú estás explicando, pero que explotaban así. Porque tus poemas logran hacer eso, como que te juntan a algo y de repente como que te vuelven a la realidad y explotan así. Mi perspectiva. Catarsis. ¿Por qué? Catarsis porque en todas esas cosas dolorosas que de repente no las puedes decir o no tienes palabras para decirlas, muchas veces ciertas cosas, por ejemplo, como tu cuento el otro día, que todo lo que tú tienes acá adentro de repente como que lo quieres gritar, y no sé, no voy a gritar por las calles, pero es una forma de vomitar Sí. todos esos dolores,
todas esas felicidades también, angustia, pero generalmente las cosas que más te han impactado también, y es como eso, como un exorcismo de palabras, hacer catarsis, botar todo, explotar todo, lanzarlo todo afuera, y a través de las letras. Sí, po. Me acordaste del cuento. Es que, ¿sabes qué? En realidad lo hice porque la Paulina Correa escribió un cuento que era Solo un día. ¿Te acuerdas que ella Ujú. relata en ese cuento? Entonces, porque cuando yo lo leí no me había pasado nada, ¿cachai? Hasta el momento, hasta ese momento no había tenido ningún tipo de semana como la que ella o sea, de día como ella lo plantea. Y me vino a mí, ¿cachai? Entonces fue así como, a nadie le compartí ese cuento y tampoco lo quise leer en la alternativa porque lo encontré muy personal. O sea, lo leí pero no se grabó. Porque no lo hice con el objetivo de difundirlo, ¿cachai? Lo hice como una terapia. Sí. Cuéntame, Paulina, ¿cuáles son tus proyecciones? Porque tú eres parte del equipo editorial, por eso estamos haciendo estas entrevistas a todos los que tienen relación directa o indirecta con nuestra revista. ¿Cuáles son tus proyecciones en cuanto a literatura? Bueno, seguir aprendiendo, siempre es bueno seguir aprendiendo de todos ustedes, sobre todo que tienen más experiencias, poesía, por ejemplo, como la de la Flor y de la Paulina, que tienen un mundo de saberes, es muy importante siempre aprender. Yo me considero una eterna estudiante en este rubro, en esta área, porque ustedes llevan como una trayectoria mucho más grande. Yo como he estado, pero de a pedacito y por tiempos muy pequeños. Entonces, siempre es bueno ir aprendiendo. He aprendido bastante, conociendo más escritores y disfrutando de la diversidad cultural y literaria de nuestro país que uno a veces no desconoce o te dan estas instancias que te dan para conocer, no sé, artistas como la Angélica Yancamil, que una Hablemos un poco de que eso, te, porque tu sección en la revista es El Grito de Oro Loco. uh-huh, Explícame, porque yo lo sé, pero para que la demás gente entienda, porque la sección cada escritor o cada artista, músico, que como no son puros escritores la revista, tiene su nombre de su sección, y el tuyo es El Grito de Orolonco. Cuéntanos la historia de ese título. Orolonco es una leyenda de una princesa. Bueno, los mapuches no tenían príncipes, principados, pero como se españolizaba o se occidentalizaban las situaciones. Es contada una historia de amor entre una mapuche y un español. ¿Ya? Orolonco era y Rodrigo, pero todos sabemos que esos fueron un poco de disfraces que como que romantizaron las relaciones que habían muchas veces de poder o de abuso de los hombres españoles que llegaron y, y las mujeres mapuches o de los diversos pueblos originarios, ya sea mi zona, en la Concagua, había mapuches, pero también habían diaguitas y, y no creo mucho que haya sido tan romántico. No, sí, No. hablemos las cosas Entonces, por con eso yo le puse nombre. como el grito, porque el grito a lo mejor de ella es un poco, es el grito de todas las mujeres que fueron violentadas, abusadas y obligadas a tener estas relaciones con casi de esclavitud sexual con los españoles que venían llegando. Entonces parte como un poco de eso. Que la historia es bonita, sí, pero es una leyenda que es la que no creo mucho, de la base de ella que haya sido tan romántico, no, conociendo cómo fueron las cosas que Sí, cómo era la realidad. sí, Y tú también tienes una sección que tú creaste, porque tú la planteaste, que es tus raíces. sí, que Y que todos tampoco, cooperan cuando tienen algo que es como relacionado con ese tema, porque más encima lo creaste y lo dejaste abierto. Eso fue otra cosa que nunca habían hecho alguien en la revista. Que eso es importante, porque la revista está sufriendo ahora constantemente metamorfosis, cambios, con gente que tiene su planteamiento y su punto de vista. Por ejemplo, Milo
va a plantear una piedra en el camino y va a hablar de la piedra asociada y por qué la encontró en ese camino, y vamos a aprender un poco de geología, que es el objetivo de la revista, aprender de una forma, en un lenguaje simple. Y tú haces tus raíces para hablar de los pueblos originarios, pero no específicamente de los mapuches, porque siempre se habla siempre como pueblo originario. Tú también empezaste a aplicar algo muy maravilloso que a mí me encantó, porque me encantan los pueblos prehispánicos, de cuando era pendeja, porque nunca los estudié más allá. Yo quería ser antropóloga social, con mención en arqueología, cuando era pendeja, pues, entonces me preocupaba mucho de eso. Y quería ir al Cerro Arrica y sacarme una foto en el museo. Ese era como mi gran sueño. Así. ¿Por qué tú empiezas con esta sección? ¿Y por qué la dejas abierta? Bueno, nuestras raíces, yo tengo una frase para seguir que se llama, que dice que un árbol sin raíz no es más que una rama seca. Porque pienso que si todos nos olvidamos de nuestras raíces, ya sea de nuestras raíces ancestrales, como de nuestras raíces no sé, yo jamás voy a negar que vengo, por ejemplo, de una familia muy sencilla, padre trabajador, una mamá 100% dueña de casa, y que todo lo que he logrado, ya sea el tema del pregrado, el posgrado en la universidad, fue a fuerza de mucho sacrificio también por parte de ellos, de toda mi familia en realidad. Claro, Entonces, que la educación es un y tema siempre nos han enseñado, por lo menos mi familia, que uno nunca tiene que olvidar de dónde es ni mirar en más o menos a una persona, menos por su recurso económico, como tampoco yo con su condición de género o de país de origen, en tiempos en que, no sé, me recuerdo se miraba muy mal a los hermanos de Bolivia, Perú, siendo que todos venimos de una misma cuna. Y que para mí es Latinoamérica. Entonces, mi raíz es porque, bueno, yo estoy en una búsqueda, tengo el llamado de que pertenezco a un pueblo originario, no sé cuál. Por eso, no sé, lamentablemente mis raíces digo, es un trabajo y una tarea pendiente que tengo que hacer. Pero yo claramente cada día me miro en el espejo así de la mañana, ahí con mi morenidad presente, y claramente veo en mí rasgos ancestrales, indígenas, pero no sé de qué cultura viene. Entonces por eso me he dedicado todo el tiempo a aprender y tengo un desafío que debo cumplir, que es buscar de qué raíz vengo, cómo llegar La hacia segunda atrás. pregunta era, ¿por qué dejarlo abierto? Porque las raíces vienen no solamente las raíces son nuestras, lo que te decía yo, el tema ancestral, sino que también las raíces que todos tengamos, ya sea de las culturales, de dónde venimos todos, de cuáles son nuestras raíces de música, porque yo busqué una música, no sé, por ejemplo, si ponemos a hablar de, por ejemplo, de Yamil y su música y su historia, y la historia para atrás, y todos tenemos una historia que contar. Él Claro, viene, no sé, del norte, de un pueblo que es muy musical, porque ya estaba la cultura aymara, ya son todos muy musicales, buenos para los carnavales, y eso se transmite. en la Porque genética, yo, ¿verdad? sí, yo creo mucho en la memoria genética, creo que para mí el ADN es además de una tremenda base de datos de información que te dice tu tema, como decirlo, biológicos y anatómicos, también te transmite experiencias y saberes. Porque de repente tú dices, ¿por qué a mí me gusta la poesía siendo que a mí nadie en mi familia le gustaba la poesía? ¿O por qué me gustaba tanto la ciencia siendo que a mi familia a nadie le gusta la ciencia? No sé, a lo mejor hay alguien para atrás que te fue transmitiendo esos pequeños conocimientos. Eso es cierto, sí. Yo, por ejemplo, una de mis ascendientes, o sea, descendientes es la sargento Candelaria Pérez. Y mi familia, de parte de mis abuelos paternos, vienen de... ay, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre. De aquí donde era el Bellavista, la chinga. ¿Cachai? Ellos se hacían... Por eso me gusta, yo creo, tanto los eventos, el hueveo, que la chicha, que el vino. Hay cachado que siempre me preocupan los eventos, que haya comida, que todos estén contentos, que haya para tomar.
claro, de allá viene mi pueblo, de allá viene la genética fuerte. Sí, Y tú a veces ves a mi tía, a mi abuela, o mi bisabuela, y somos iguales. A la edad, obviamente, que cuando eran de mi edad, pues, ¿cachai? Es una cuestión increíble, así. Cuando me miro al espejo, me acuerdo cómo era mi tía a la edad mía, y me miro y digo, por la creta, weón. Y yo que le decía tanto a mi tía, así, y me miro la cara, así, digo, oh, encima el mechón de cana igual, así, que son detalles que como de niño ahora te dais cuenta, ¿cachai? Te miráis al espejo y veis que tenéis una historia para atrás, po. Entonces, por ejemplo, también tú podrías contar ahí de tus raíces y contar esa parte que tú dices ahora, la chingán, y rescatar esas raíces de repente que están olvidadas, que son parte de la historia y que son miradas desde distintas perspectivas y que muchos de nuestros familiares o ancestros lo vivieron y que no fue y que nunca fue transmitida así a nosotros. Porque una de las desilusiones que he tenido en este andar y descubrir y estar en aprendizaje con los distintos pueblos originarios con los que he aprendido, ya sea a través de la Yarichiri o de otras escritoras o personas de la cultura mapuche, o también en algunos talleres que han dictado alguna vez un poeta Selknam. Entonces, vas descubriendo que todo lo que te enseñaron no era, no sé si no era cierto o no estaba más bien completo. Como que cuentan un solo lado y el otro lado nadie te lo cuenta. Sí, Y qué eso, importante, porque uno es como que te contaran solamente la historia de tu papá y la de tu mamá no supieras nada. Y exacto. uno para ser, uno tiene un papá y una mamá y uno es historia de esas dos cosas. Tipo, sí, Entonces, en esta la historia, verdad nosotros también somos, depende de la perspectiva de quien te la cuenta, po. Porque, por ejemplo, tú hablas con un weón que es pinochetista, te dice que Pinochet salvó nuestro país, ¿cachai? Y tú sabés que eso no es verdad, pero él siente que esa es la verdad. Y si alguien que no sabe la historia se la cuenta, va a creer que esa es la verdad, porque eso pasa. entonces eso me ha pasado, es como, por eso nuestras raíces, porque de repente descubrir la historia desde nuestra historia, porque la historia no es, ya ponen una historia universal, pero también está la historia de cada uno y que muchas veces uno se sorprende y descubre que dentro de tu familia hay personas que hicieron grandes cosas o pequeñas grandes cosas, pero que fueron importantes dentro de ese espacio o dentro de esa localidad, como por ejemplo la historia de la Flori, cuando yo no sé, no me hubiera pensado que imagínate, hizo un movimiento casi cultural en su época. Yo también que El siempre otro día con la Mariela, cuando contaba su amistad con zapato. con, sí, con Néstor Sábato, y así como, o sea, una historia que ella podría contar también eso, como ya lo dice, como una tarea pendiente ya el libro, que tiene que hacer, pero por eso nuestra raíz es como contar nuestras historias. Y que nuestras historias a veces no lo cree o no lo piensa, pero también fueron parte de una historia importante. Exacto, Lo mismo lo de Mariana, así como importante que cuente su historia porque es otra faceta que a lo mejor no conocemos. exacto. No, y cuando la Que no Florida, lo- ¿te acuerdas que estábamos en el Messenger y empezó a hablar de San Bernardo y después empezó a hablar y, oh, yo quedé así como, ¿sabéis que podría hacer un pequeño artículo ya que nosotros conocemos Sí, la historia, pero tú eras la protagonista sí, del po, ella estaba ahí presente, muchos de quienes han estado también fueron presentes y vivieron situaciones bien complejo? interesantes y complejas. Porque la época también era compleja esa época, pues no era como ahora que, bueno, entre comillas ahora, bueno, me refiero a que no, antes te mataban nomás, porque ahora por último tratan de fingir tu suicidio, pero antes era Ujú. sin piedad. Querida Paulina, tengo que preguntarte, ¿cuál es tu escritor favorito? Wow. Yo creo que O en eso escritora. compartimos algunos gustos, porque son Huidobro. Huidobro me gusta bastante como en la poesía, y Alejandra Pizarnik también, a Ojo, pesar de que es muy dolorosa, pero es muy pero me gusta en poesía ellos. Y en narrativa, no, Gabriel García Márquez. cuéntame cuál es tu película favorita y por qué.
Mi película favorita y la que me ha hecho más llorar, La Misión. Oh, Yo sí, creo que esa es la película que justo coincidió que en ese tiempo yo estaba leyendo el libro La devastación de los indios en América de Bartolomé de las Casas. eso es Entonces, como, además, sí, entonces como que el libro, y después, porque uno se lo imagina, bueno, es terrible el libro, es doloroso, pero después ves la película y ves que es como llevar a un poco realidad, así como verlo. Y eso que es película, pero es porque muestra, no sé, por eso te digo que yo siento que ven que va mi ancestro fuerte dentro, porque siempre me llamó la atención eso, siempre como que tira, me tira. te tira, Sí, te como tira. dice que la sangre que sí. Y ver esa película fue un poco pensar en lo que había pasado acá. Sí, po. Por eso no creía No mucho hay cuando leí ningún, esta novela de Ororón, la leyenda de Orolonco, tampoco lo creí. Yo tenía no 19 hay años, como la 18 años, pacificación de la Araucanía, po, weón. y Una cosa así, que suenan bonito. O la conquista. Ya. Cuéntame, Paulina, estas son parte de las preguntas estándar que tenemos nosotros, que a casi todos los poetas le hacemos. Una es, ¿quién eres tú? La otra pregunta es, ¿cuál sería tu epitafio? mi epitafio. Aquí yace mi cuerpo. En la poesía podéis encontrar mi alma. ¡Uy, qué lindo! Ahora te voy a hacer la otra pregunta que te hice al principio que tenía que hacer, es ¿cómo llegaste a la alternativa a las tertulias? Porque yo nunca supe Llegué, de dónde llegué llegaste. llegué porque vi un aviso en el glamuroso Facebook y era por unas lecturas iban a leer a Benedetti. Y dije, ah, qué interesante, y ahí llegué. Sí, estuvieron buenas esas lecturas. Es que Renato le da un toque muy especial Sí, al trabajo. todas las tertulias estuvieron muy interesantes, sí, muy No, buenas. muy bueno y muy divertido aparte. Renato tiene Sí, esa característica que lo hace simpáticamente, porque cuando la hacía el Arturo también se ponía tan hueón el Arturo que no cobraba esa simpatía con el público, que es una característica fundamental a lo que se dedica el Renato, que es la poesía, el tener ese sí. acercamiento, esa llegada con las personas. Y además que lo hace, te lo enseña, es muy pedagógico para enseñar, ¿vale? Porque no te pone palabras complejas o mira, esta era de la línea tal y tal. No, él habla, o sea, te lo cuenta, pero de una forma muy pedagógica que lo puede entender cualquiera, los que no sabemos tanto de poesía, todos pueden entenderlo. O sea, es como la gracia de eso, como acercar la poesía, eso es lo que me gusta de las tertulias, que acercar la poesía a todo el mundo. Es que ese era el Y objetivo que teníamos. O es un sea, trabajo muy importante. el primer objetivo de las tertulias era que nos juntáramos a leer poesía. Después tuvieron los poesucios y era poesía sucia y le dimos como caja, pero cuando llegaron los poesucios trajimos poetas de fuera, que eso fue lo bueno, y empezamos a traer poetas de Valparaíso, empezamos a invitar poetas de Concepción, ¿cachai? Poetas de Rancagua, y eso fue lo que hizo como se empezó a crear la red, ¿cachai? De las tertulias, que todos los miércoles hay tertulias, y después cuando llega Renato Salinas, hace esto de decirme, yo hago la tertulia, ya, y el buen sabía, y aparte de saber, sabía enseñar. Será como Mm, perfecto. Era, sabe muy bien. era lo que faltaba en ese momento. Ahí. A veces dicen que las cosas pasan por algo. Ya, querida Paulina, te agradezco mucho esta Gracias a ti. entrevista. Esto va a estar en la revista, o sea, en la página web, entre paréntesis, chile.com, y se va a compartir mañana en todas las redes sociales, como lo hago toda la semana en el Facebook. Muchas No, gracias. gracias a ti, por Neda, por el tremendo trabajo, chiquillo. La Neda hace un tremendo trabajo. Es muy súper sencilla porque ella no dice, pero hace mucho trabajo, no hace los blogs, no actualiza la página, porque yo tampoco no soy muy tecnológica, me he ofrecido subir unos libros y todavía me cuesta. Y Bueno, hace, sí, yo hace, hace también mucho yo la trabajo, tú nos ahí ayudas después harto, con el tiempo. edita la revista, le queda preciosa, véanla. No, sí, no, y sí, ahora que viene el buen tiempo y la revista sabéis que se estaba entregando, la he tenido que mandar y ahora paré de hacer revistas porque venían impresoras nuevas. Yo ahora estoy tapada de pega, weón, no lo quiero creer. Que tengo que sacar la del mes pasado, diseñar la de este mes y imprimirla de este mes.
porque también voy a mandar las dos juntas, pues ¿para qué me mandan las de una por una? Mejor les mando el paquete completo. Bueno, y ojalá que pase luego esto para que nos podamos reencontrar, sigamos con la ruta que nos quedó ahí en la Oye, sí, nos suena quedó en muy la buena la salida. íbamos con toda, Me tincó teníamos con el tantos viajes este año. una depresión, pero la pasamos muy bien. No, sí, Sí, ya tenía los pasajes casi comprados. lo bueno es que en la ruta vuelve este año con una gira en Valparaíso primero, que va a ser chiquitita, vamos a andar por Quilpué, por Viña del Mar, porque ya tengo como planificado las partes donde vamos a ir, así que se prepare el puerto porque vamos a ir como revista entre paréntesis Chile, y en el furgón caben 14, así que a donde vamos vamos a llenar, no necesitamos ni público. Así que esperamos que esto pase luego, porque ya Que va a ser luego. Ya, amiga, afectado. un gran abrazo, Ya, muchas gracias y visita gracias. nuestro sitio web entre paréntesis.chile.com. Ya. Espérate, quiero finalizar la grabación, no la reunión.